Radio Tropical presenta su programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida, con la dirección de Álvaro Ariza Pacheco, la conducción de Evodia Andrade Pinto. Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Bienvenidos. Alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Iniciamos en esta hora el programa número 75 de Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Amado Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, de permitirnos un sábado más, Señor, estar aquí en este lugar para compartir de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque para siempre son tus misericordias y tú permites, Señor, que en este espacio tu palabra sea hablada, Señor. Damos gracias por la vida de los pastores que nos acompañan, por la vida de la persona que está controlando los equipos en esta hora, por cada oyente, Padre amado, que tú has puesto en sintonía. Te pedimos, Señor, que seas tú tocando sus corazones, tocando, Señor, sus vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y voy a permitirme leer para ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 5 al 7, del capítulo 5 al 9. Dice así la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese gran mandamiento dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. El Señor, Dios Todopoderoso, Él lo entrega todo, también quiere todo de nosotros. Un amor desde lo profundo de nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma. Dios no quiere medias, sino Él lo quiere todo, y ese es el gran mandamiento. Bueno, y damos en esta hora pues la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. Damos gracias por estar en la sintonía de nuestro programa número 75. La gloria y la honra es para Él, que permite que estemos aquí en esta emisora de la cadena radial La Libertad, compartiendo de su palabra. Y bueno, le damos también la bienvenida al pastor Alex Mercado, que tenía días que no venía. Pastor Alex, bienvenido. Muchas gracias, Evodia, y agradezco a ti y un saludo para todos nuestros amados oyentes. Amén, gracias, pastor. Y aquí también tenemos a nuestro hermano Gerley Causil, que yo le digo cariñosamente papá de Jeremías, porque próximamente va a ser papá. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, hermanas. Gloria al Señor por permitirme nuevamente estar acá y compartir con todos ustedes. Gracias. Bueno, y también hoy tenemos control al señor Amaury Carrasquilla. Le damos pues gracias por estar aquí acompañándonos, porque el control habitual en este horario, Roberto Bobby Orozco, se encuentra incapacitado. Si nos estás escuchando, Bobby, enviamos ese mensaje de sanidad, de bendición de parte de nuestro Padre Celestial, que Dios te cuide y te guarde. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, y vamos a recordar los números telefónicos de la emisora.
349-3929, 349-3548, al 320-546-5636. Ahí puedes enviar mensaje por WhatsApp. Recuerda, 349-3929, 349-3548. Es importante que si tú tienes alguna inquietud, por favor, tú lo hagas, preguntes, porque es importante que, mira que por falta de conocimiento, como dice la palabra, dice perece su pueblo. Así que es importante que si no conocemos, si no sabemos de algo, y en este espacio, pues Dios nos ha traído la bendición de contar con teólogos, personas que Dios ha usado y usa mucho en su conocimiento para transmitirlo, y tienen esa disposición de estar aquí en este tiempo. Pregunta, no te quedes con dudas, cualquier inquietud. Si tienes algún tema de oración, algún motivo de oración, por favor llama y contacta nuestro programa Alto y Sublime. Bueno, y vamos a dar el tema del día de hoy. Dice, el hogar y la educación de los hijos. Hemos venido tratando en 3 programas anteriores sobre lo que es la familia, sobre el papel del padre en el hogar, sobre el papel de la mamá en el hogar, sobre lo que es la familia, lo importante que es el tener a Cristo como cabeza de los hogares. Y bueno, vamos a seguir desarrollando ese tema, el hogar y la educación de los hijos. Pastor Alex Mercado, tiene... Bueno, hay un mandato muy claro de la Escritura para nosotros como padres, creo que lo leíste, sí, al principio, que se encuentra en Deuteronomio, y lo que nos llama la atención es que el mandato que Dios nos da a los padres no tiene opciones, sino que simplemente es algo totalmente obligatorio, en donde el Dios de los cielos nos ordena instruir. Y ahí la palabra, creo que esta palabra es una palabra clave. Como padres necesitamos instruir, que tiene que ver con el entrenar, con formar a nuestros hijos. No simplemente informar, porque la información la pueden obtener en cualquier parte, pero nosotros estamos llamados a instruirlos en todo, absolutamente en todo lo que hagan en su vida desde una perspectiva bíblica. Amén. Como que bueno, pastor, de pronto definir lo que es instruir, para que exista esa diferencia, lo que usted dice, de buscar en cualquier lado una información, a lo que es instruir el padre. Sí, ¿podrías leer nuevamente el texto con que iniciaste? Todo, pastor, o no, donde está: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Un segundito, sí. Vamos a hacer una pausa ahí. Podemos observar en ese mandato que dentro de todo el contexto que se encuentra ese pasaje, es donde Dios está dando su ley, está dando la ley al pueblo, o ha dado la ley al pueblo. Y el Señor le dice a los padres especialmente: miren, ustedes tal vez tengan una comprensión de la ley debido a que su mente es una mente que ha crecido, ha sido desarrollada, ha sido instruida dentro de ese marco en el que Dios se ha revelado. Recordemos, el pueblo estaba en el desierto, Moisés ya estaba para partir, y en ese contexto, Dios le dice, seguramente Moisés no va a estar más, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, y eran millones de israelitas que iban a estar allí, venían una cantidad de jóvenes y de niños, y Dios les dice: miren, ustedes van a hablar acerca de mí, van a instruir al pueblo acerca de mí, le van a enseñar quién soy yo, le van a enseñar primeramente la ley. Cuidado que aquí creo que se nos cae un mito. El mito es enseñar simplemente con el ejemplo. No, el ejemplo no basta, el ejemplo no convierte a nadie. Lo convierte en la proclamación de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo de Dios, utilizando esa predicación, transforma los corazones.
Entonces, lo que Dios está haciendo acá a través de esa instrucción es convirtiendo a los niños en verdaderos creyentes para su gloria y para, fíjate lo que está allí, para el cumplimiento de un propósito. Recordemos que esta generación estaba a puertas de entrar a la tierra prometida. Así es. Y esa generación iba a ser una generación que desalojara, sacara a los cananeos de allí para entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Por lo tanto, toda la instrucción estaba encaminada a glorificar a Dios Padre. Y si lo traemos al tiempo presente, toda la instrucción de los hijos tiene que estar encaminada a la gloria de Dios. Amén. Hermano Gerley. Amén, así es. Y lo primero pues que teníamos que tener en cuenta o siempre recordar en cuanto a la educación de los hijos es que tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener una convicción sincera de que realmente no son nuestros, sino que son de Él. Ahorita fuera del set hablaba con la hermana Bodia precisamente eso, que cuando nosotros sabemos sinceramente que nuestros hijos no son nuestros, nosotros vamos a tener una convicción correcta y una motivación correcta a la hora de instruirlos, porque si la Escritura nos manda que todo lo tengamos que hacer para la gloria de Dios, como lo dice el pastor Alexander, eso implica que la crianza y la instrucción de nuestros hijos tienen que ser para la gloria de Dios. Amén. De esa misma forma. Hermano Gerley, de pronto algunos dirán, pero ¿cómo van a decir que no son nuestros, verdad? Si yo fui la que lo parí y esto, ¿cómo van a decir? De pronto explicar un poco más esto, hermano Gerley, porque es algo importante. Sí, en Génesis, cuando el Señor instaura lo que es la familia, el Señor da un mandato y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, sí, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí. El principio realmente nos enseña, o la Escritura nos enseña, de que cada criatura, cada ser humano es propiedad única del Señor. Nosotros solamente somos unos encargados, unos mayordomos, con una gran responsabilidad. Me gusta mucho lo que dice Martin Lloyd-Jones cuando habla de esa bendición que Dios le otorga a los padres de tener hijos. Él dice, wow, tengo la responsabilidad de esta alma. Y él hace una pregunta. Muchas personas que viven en sus trabajos, en sus negocios, a veces son conscientes de la gran responsabilidad que tienen frente a sus cargos. Pero la pregunta que Lloyd hace es, ¿será que si tienen la misma implicación de la responsabilidad que tienen de criar e instruir a sus hijos, sabiendo que el Señor nos pedirá cuenta a nosotros por esa instrucción? Sí, porque eso es importante cuando uno está administrando un negocio o tiene que rendirle cuenta al dueño, ¿verdad? Exactamente. Y tendremos que rendirle como padres cuenta al dueño de nuestra vida. Y no olvidar, hermana, ¿cierto? No olvidar, pastorales, que así como Dios el Padre muestra su amor para con sus hijos, de esa misma forma Él quiere que nosotros transmitamos ese mismo ejemplo a nuestros hijos. Y de la misma manera los hijos, así como el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en amor se sujetó al Padre, también para darnos un ejemplo claro, que los hijos también tienen la responsabilidad de sujetarse, de obedecer y de honrar a sus padres. Muy importante eso de honrar. Sí. Y ahorita pues sería bueno hablar lo que es honrar a los padres, ¿verdad? Sí. Es algo, sí, porque hemos estado tocando temas, pastores, estas semanas, estos sábados anteriores, sobre lo que es el padre, la función del padre en el hogar, la madre, como esa ayuda idónea, la función como mujer y como madre, y también es importante tocar a los hijos, que dice un mandamiento pastoral, honrar. Sí, honrarás a tu padre y a tu madre, que incluso Pablo añade que es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. Claro. Y el tema de la honra va más allá de lo simplemente económico. Sí. El tema de la honra es como lo expresaba bien nuestro hermano Gerlén, una sujeción obediente y voluntaria y maravillosa. Digamos que los hijos en un principio no entienden esto, cuando están pequeños, que tienen entre 0 o 1 día de nacidos hasta que tienen 7, 8 años, pero en la medida que los vamos formando, instruyendo bíblicamente,
el niño que pasa a ser un joven posteriormente, voluntariamente debe ir sujetándose a sus padres, sobre todo porque cuando pasa el tiempo, como dice el autor cristiano Ted Tripp, cuando pasa el tiempo los padres perdemos la capacidad de forzar, digámoslo de alguna manera, a nuestros hijos a que hagan lo que es conveniente hacer. Es decir, si nosotros cuando están pequeños le decimos, tú no puedes, lo que haces en el baño no lo puedes hacer en otra parte, tú no te puedes bañar en la mitad de la sala, porque un niño sería feliz tomando una manguera y bañándose en la mitad de la sala y dañarlo todo. Pero entonces nosotros con mucho amor le enseñamos, y eso implica que en algún momento hasta habrá que darle un castigo físico al niño. Pero llega un momento en que ya el niño entiende por sí solo que él no puede hacer eso, ¿verdad? Y él va solo y se baña. Cuando pasa el tiempo, nosotros ya perdemos ese poder sobre el hijo. Un hijo que tiene cierta edad, 18 años, 19 años, ya tú no lo puedes tratar como tratabas a un niño de 9 años, sino que has debido ganar autoridad aunque pierdas poder. Has debido ganar autoridad aunque pierdas poder. Tú no tienes el mismo poder físico para acercarte a un hijo y tal vez darle 2 nalgadas a un joven de 19 años. Sí. Pero yo recuerdo una anécdota que me contaba un pastor amigo. Me dice que él tendría algo así como 19 años y él se escapó para una fiesta y se emborrachó. Sí. Él siendo cristiano, hijo de pastor cristiano. Y dice que cuando llegó a la casa el padre no le dijo nada, pues obviamente él llegó en mal estado, llegó ebrio. Pero al día siguiente él se fue para el callejón esperando la golpiza del papá. Y el papá se acercó al callejón donde él estaba y se lo quedó mirando y le dijo, mira, yo todos estos años he confiado en ti. Y lo miró a los ojos y le dijo, y aunque tú no lo creas, sigo confiando. Y se fue el papá. Él me cuenta, dice, Alex, para mí hubiera sido mejor que me diera todos los golpes del mundo, porque eso me confrontó, me dio, o sea, fue muy fuerte conmigo lo que mi padre hizo. Y lo que hizo el padre es algo que también menciona un autor cristiano que dice que nosotros estamos llamados a hablarle a nuestros hijos por la palabra, pero al corazón. No estamos llamados a corregir conductas solamente. Es decir, quiero que te comportes de tal manera y formar un robot que no sabe lo que hace. No, estamos llamados a hablarle al corazón. Porque si tú te das cuenta en la Escritura, siempre apunta al corazón. Así es. Y tengo 2 textos que me gustaría compartirlo con ustedes. Pastor, claro. El primero de ellos, ya te digo, se encuentra en Proverbios y el capítulo 4, versículo 23. 4:23, ¿podrías leerlo, mi hermana? Sí, ya lo tengo un momentito. 4:23. Y el otro es Marcos 7, 21 y 22. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, quiero detenerme un momentico antes de que nuestro hermano Gerleis lea el otro. Aquí el tema del corazón no es el músculo que bombea sangre. No, los hebreos en este contexto no se refiere a esto. Para ellos el corazón es la parte más interna del ser que define el ser mismo. Es decir, todo lo que somos, eso es el corazón. Por eso en otro pasaje encontramos, dame, hijo mío, tu corazón. O engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor dice, yo lo conozco. Entonces, el corazón es lo más, es lo interno, lo que define lo que somos. Y en este texto, fíjate que se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el Señor da la razón aquí, porque de él mana la vida. Entonces, con nuestros hijos estamos llamados a amonestarlos, a predicarles, a pastorearlos. Sí. Los padres no estamos llamados a ser amigos, eso es un mito.
Sí, que yo soy el mejor amigo de mi No, hijo. no soy el mejor amigo, y a mis hijos se lo he dicho continuamente. Yo no soy su amigo, no soy su mejor amigo, soy su padre. Esta es la relación más estrecha que puede haber entre seres humanos después del matrimonio. Sí. La relación entre padre e hijo. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué el mundo trata de desfigurar la relación que existe entre Dios y los hombres, entre Dios y los redimidos? La relación que Dios establece con nosotros es una relación padre-hijo, y la relación que nosotros establecemos con nuestros hijos es de padre e hijo. Amén, así, hermano Gerley, ¿vale? Leo el otro texto que citó el pastor Ale anteriormente, Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este texto es terrible, porque nos está describiendo tal cual somos desde niños. Así es. Mis amados padres que nos escuchan, tu hijo es hermoso, pero está lleno de esa maldad. No la va a adquirir con el tiempo, cuando pasen los años, no. Ya tu hijo está viciado por estas cosas. Así es. Y necesita cuidado, corrección, instrucción y amor. Sí, y por esa razón no necesita un amigo, un cómplice, necesita un padre presente, no un padre ausente. Así es. Y es que, como dice pastor, en el Proverbio 22:6, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un texto, y como usted está diciendo, los niños vienen ya con todos esos sentimientos, esas emociones, esa maldad en su corazón, y aquí el Señor nos está diciendo: instrúyelo en su camino, prepáralo para que no se desvíe de él, ¿verdad? Allí me gustaría citar al autor J.C. Ryle. Él dice: si vas a instruir correctamente a los hijos, instrúyelos en el camino que deben andar y no en el camino que ellos les gusta andar o les gustaría andar. Así. Precisamente por eso, porque todos sabemos que los niños nacen con una predisposición decidida hacia el mal, y si nosotros lo dejamos a que ellos hagan lo que, o le demos la oportunidad de escoger lo que ellos quieran hacer, seguramente van a escoger el mal. Así es. O sea que uno se pone a mirar cuán grande es la responsabilidad que tenemos papá y mamá primero ante Dios y ante una sociedad. Yo les decía ahorita, hablando con los pastores fuera pues de aquí del estudio, y hablaba sobre el caso que ocurrió, que a mí en realidad me dio mucho dolor, ese caso en esta semana, donde el padre mata al niño de 16 años. Para mí todavía es un jovencito, un niño que todavía no está bien formado, y de pronto hiere a la madre, y queda una niña de 7 años. Dios, y yo le decía, sabe que se pone uno a hablar, estamos hablando en el país de paz, buscando la paz, y pienso que la paz comienza primero en cada uno, y esa paz solo la da Jesucristo, pastor. Pero es que aquí hay un problema muy serio, y es con lo que la sociedad nos ha dicho. En todo este tema de lo que los estudiosos sociales llaman marxismo cultural, el marxismo históricamente y el marxismo cultural han reclamado los hijos para el Estado, pero la Escritura dice que los hijos son del Señor y que deben ser instruidos por sus padres. Es decir, nosotros no podemos delegar la acción formadora de los chicos a un Estado irresponsable. Y no me refiero solo al nuestro, me refiero a todos los estados en el mundo, porque todos los estados en el mundo tienen un interés político de formar ciudadanos que hagan eco de su propia ideología, sea cual sea su ideología. Naturalmente, ahora imagínate un estado que poco a poco se derrumba porque se aleja cada vez más y más del Señor. Ese estado empieza diciendo:
ustedes tienen que aceptar tales y tales prácticas como válidas, tienen que aceptar todo lo que digan, tienen que ser, incluyentes, pero más que incluyentes, es tolerantes con todo tipo de pecados. Frente a esa situación, la Biblia se pronuncia y dice, no, el niño debe ser educado con el temor de Dios en su corazón. Entonces, cuando eso ocurre, nuestros hijos, que son bombardeados con información desde los medios, empiezan a crear una idea totalmente contraria a lo que debe ser su propia vida. Empiezan a exigir a los padres libertades que Dios no les da. Por ejemplo, piden, yo quiero estar con los demás chicos que son igual de malos que yo, haciendo todo lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hay hogares disfuncionales, hay la familia donde solo hay un padre, la familia donde no hay ningún padre, la familia, o sea, ha pasado cosas que hace 30 años nosotros veíamos como muy raras. Hace 30 años el divorcio era un escándalo, pero hoy en día es muy común. Entonces, esos chicos ya se van levantando con deficiencia y el Estado dice, no, yo ayudo. ¿Cómo? Yo ayudo a través de ayuda psicológica, a través de ayuda psiquiátrica, pero ¿qué enseñan? Más de lo mismo, porque no pueden enseñar la palabra de Dios porque en ellos no hay el temor de Dios. Entonces, toda esa situación lo que va a producir son seres con un pensamiento fragmentado, incompleto, resentidos, que realmente no han experimentado el poder del amor restaurador de Cristo en sus almas, y en consecuencia nuestra sociedad se va destruyendo porque desde la familia no pudimos crear, no pudimos formar hijos bajo el temor del Señor. Amén. Sí, hermano Gerlén, ¿tiene un comentario sobre esto? Me gustaría citar el texto de Efesios, capítulo 6, versículo Aquí 4. Lo tengo a la mano. Bueno, hermana, le agradezco. Porque ahorita iba a hablar sobre, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Y notamos que el apóstol Pablo no se limita simplemente a decir criarlos, sino que él nos dice que debemos disciplinarlos y amonestarlos, pero la palabra más importante aquí, del Señor. Y es precisamente aquí donde entran los padres cristianos. Nosotros tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos y de amonestarlos en el temor del Señor. Y esas dos palabras ahí implican un montón de cosas y tienen un montón de significados, porque por lo menos muchos eruditos dicen disciplina, que es una manera más general de tratar de exhortarlo, de alentarlo, de enseñarlo, pero también de no regañarlo, de corregirlo, gracias hermana, sí, en el temor del Señor, con un propósito especial, de que le conozca al Señor y le sirva. Amén. Porque ¿cuál es el propósito más grande que puede tener un padre con su hijo? Sino que conozca al Señor. Propósito evangelístico. Exactamente. Sus vidas. Y es un deber del cristiano, del padre cristiano, constantemente enseñarle el evangelio a su hijo todo el tiempo, que él sepa que lo más importante en su vida debe ser Cristo. Sí, y es muy triste que en esta época hay padres que ni siquiera oran con sus hijos. Sí, los tienen allí, y incluso pastores que no oran con sus hijos, con su familia, que están aún bajo su cuidado, y es una tragedia. Así es, lo que usted decía ahorita, que la labor del padre pastorear, y de pronto algunos padres pueden decir, pero ¿acaso esos pastores son? Yo no soy pastor, yo no soy pastor. Pero qué tristeza, pero sí se requiere este pastoreo, esa forma de educar y llevar, evangelizar a los hijos. ¿Y cuánto se ha perdido? No, hermana, hablando del no creyente, así es. Supongamos que ignoran el papel que ellos tienen en la familia como cabeza de hogar, como responsable y representante de ese hogar, y además como sacerdote de ese hogar. Amén. Pongamos que lo ignoren, pero delante de Dios, cada padre de familia es sacerdote de su hogar y responsable de ese hogar delante de los ojos de Dios. Sí, ahí hay un tema que
que es muy recurrente en nuestro tiempo. Hay un derecho constitucional que es el famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y creo que está bastante mal interpretado, sobre todo cuando va en contravía a lo que la Escritura dice, porque el tema focal acá es que ese libre desarrollo de la personalidad no es que el hijo pueda hacer lo que quiera como un ser autónomo. Ciertamente, una mente que todavía no ha aprendido a pensar no puede ser un ser independiente. Ningún ser es autónomo. El único ser autónomo es Dios. Porque recordemos que autónomo significa ley para sí mismo. No, puede ser independiente, pero su pensamiento es dependiente de la palabra de Dios, de lo que Dios hace. Entonces, en ese famoso libre desarrollo de la personalidad, los padres no cristianos deberían preguntarse cuál es el final que desean para sus hijos. Realmente, qué es lo que ellos anhelan para sus hijos, porque como se están formando bajo los parámetros del mundo, lo más probable es que el resultado no sea bueno y agradable para Dios. Pastor, pero es que estamos viendo los resultados y no son nada buenos los resultados. Estamos viendo jóvenes delincuentes, el resultado de tanta violencia, hogares que se están acabando. Entonces estamos viendo que el modelo que el hombre ha tomado no es un modelo adecuado. Pero debemos preguntarnos si, porque creo que hay un error también en nuestro pensamiento actual sobre el modelo anterior, aquel modelo que nos decían nuestros abuelos, letra con sangre entra. No es que ese modelo que fue tan efectivo con muchos de nosotros sea igual de efectivo hoy, porque digamos que la mente del muchacho que está inclinada a la necedad, como dice el texto de la Escritura, como dice el proverbio, es una mente que se levanta subversiva contra toda forma de autoridad. Sí, eso es lo que va a hacer, como la historia de aquel niño de siéntate, y a la tercera el papá lo toma y le da 2 correazos y dice, yo me siento, pero en mi corazón estoy de pie. Entonces esa rebeldía, donde la conducta se corrige y demás, pero no se corrige la actitud del corazón y el resentimiento artificial que la sociedad crea en los niños, diciéndole es que tu papá te abandonó, tu papá no te ama, tu papá no te quiere, tú necesitas ser sano de tu corazón porque tu papá te hizo, donde toda la culpa se echan los padres. Hay que revisar realmente el modelo. ¿Y quién tiene un modelo adecuado para criar jóvenes en nuestro tiempo, hombres en nuestro tiempo? La Biblia. Sí. Solo la palabra del Señor tiene un modelo adecuado para criar a los hijos. Por ejemplo, hay 5 cosas, rápidamente, claro, podemos ir trabajando en cada una de ellas, pero hay 5 cosas que nos enseña la Escritura, por lo menos, en nuestra forma de criar a los niños. Y lo primero que la Escritura nos enseña sobre la crianza de los hijos es que tenemos autoridad para criar a los hijos. Fíjate que en el proverbio que leíste ahorita, instruye al niño en su camino. Esa instrucción es una orden para los padres. Así es. No para el niño. Instruye al niño en su camino. Eso es. Es decir, nosotros tenemos autoridad. Lastimosamente a los padres de hoy le han enseñado a temerle a los hijos, a no usar la autoridad que Dios divinamente ha dado, sino que por el contrario al padre o a la madre le da pena tomar los correctivos. Hay un autor cristiano, tiene cosas interesantes, no todo me gusta, pero creo que escribe bien dentro de los parámetros. Se llama James Dobson. James Dobson en un libro dice que psicólogo. Psicólogo. Él narra una historia que alguna vez iba en un vuelo y una chica de 6 o 7 años con la mamá, la chica empezó a hacer ruido y hasta que armó lo que nosotros conocemos como una pataleta.
Sí. Y James Dobson dice, la mamá no se dio cuenta que todo eso se acababa con un par de nalgadas. Así es. Claro, porque estaba en la edad precisamente para corregir. Para poder hacerlo. Pero entonces, ¿qué te dice el psicólogo conductista? No puedo meter a todos los psicólogos en la misma bolsa porque sería muy responsable de mi parte. Pero ¿qué te dice el conductista? No, lo que pasa es que tú tienes que llamarlo al entendimiento. No, ese bebé, esa niña no entiende y estaba en una actitud histérica frente a su madre y le tocaba corregir. Entonces nos da miedo realizar las acciones de autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha ordenado que tomemos a nuestros hijos y que con amorosa autoridad lo corrijamos. Y podemos ver el caso de nuestro Señor Jesucristo, cómo trató a sus apóstoles, cómo los trató. Alguna vez, si ustedes se dan cuenta, fue fuerte, así como fue de amoroso y permitió que algunos de ellos se recostaran en su pecho o a su pecho. Alguna vez le dijo, generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Los corrigió en amor, ejerciendo autoridad. Es que pienso que uno de los daños más significativos que ha hecho la psicología es precisamente en la crianza de los niños. La Escritura es muy clara en esto porque Dios dice, si tú no disciplinas a tu hijo, no lo amas. Así es. Pero el psicólogo es todo lo contrario, enseña todo lo contrario. Si tú le pegas es porque porque si tú lo castigas o lo reprendes con vara es porque no lo amas. Es completamente contradictorio a todo lo que la Escritura nos dice. Porque Dios a quien ama disciplina. Y ese es el modelo. O sea, si yo veo que el Señor en su gran amor y misericordia trata con nosotros a pesar de lo que somos, sí, y nos disciplina constantemente porque nos ama, es lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el Señor olvida en sus pecados a una persona, ahí sí tienen que preocuparse. Si pienso de que todo está marchando bien en mi vida y no hay disciplina, entonces me tengo que empezar a preocupar. Claro. Sí. Pero si veo que el Señor me disciplina, y aclaro, ahora tampoco es tratar del creyente buscar una conmiseración todo el tiempo y tratar de que Dios lo esté disciplinando, pero es evidente que Dios a quien toma como hijo lo disciplina, y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Eso es una verdad. Por ejemplo, cito Proverbios 23:14, disculpe. Dice, lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Sí. Entonces, es evidente que el Señor, nosotros que tenemos nacemos con una inclinación hacia el pecado, es importante recibir siempre esa amonestación, esa instrucción, porque si nosotros vamos a hacer lo que nuestro corazón nos dicta, seguramente nos inclinaremos al mal. Por eso un niño, yo hacía la pregunta a un compañero, ¿quién le enseña a un niño de 1 mes de nacido a manipular con el llanto? Nada. ¿O quién le enseña a un niño de 4 meses a no dejar dormir a la mamá manipulando por comida? ¿O quién enseña a un niño de 2 años a pegar al hermanito, esconder las manos y decir que no fue? Exacto. ¿Quién se lo enseña? Como decía el pastor Ale ahorita, del corazón provienen todas estas cosas. Entonces es necesario que el niño reciba instrucción, reciba amonestación. Y esa instrucción en el método bíblico que primero hablamos de la autoridad, el segundo punto sería el pastoreo. El pastoreo. Sí, ya de esto hemos hablado bastante, pero creo que la inquietud que tú tenías sobre qué es el pastoreo, sí, sobre todo en el hogar, es necesario hacer la claridad de esto. Y es que el pastoreo hacia los hijos es precisamente guiarlos, protegerlos, amarlos, disciplinarlos. En esto consiste el pastoreo. A través del pastoreo, el padre, y ahora me refiero al padre cristiano, el padre cristiano le muestra la vitalidad, la frescura del Evangelio al hijo. Le muestra que el Evangelio es una realidad, que el Evangelio es vital, que el Evangelio es lo único, realmente el único contacto que tenemos con el Dios verdadero, el Evangelio. Entonces,
Eso es lo que hace un pastor con la congregación. ¿Qué hace el pastor en la congregación? Nosotros vemos generalmente la parte más visible, la predicación del Evangelio. Naturalmente, con los hijos hay que predicarles el Evangelio, es la parte más visible. Pero también están otros aspectos menos visibles. Esa corrección de la cual hablaba Gerleis, la disciplina, el amor, el sustento, todo eso hace parte de un pastoreo. Me gusta el texto de Proverbios 13:20 que dice: el que anda con sabios, sabio será. El que anda con sabios. En esta parte, si el padre es sabio, si su padre es sabio, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Si el principio de la sabiduría es el temor del Señor y enseña a su hijo que andar en el Señor es lo más sabio que puede hacer, seguramente el hijo se va a formar como un hombre sabio que tome decisiones para su vida que le den gloria al Señor. Sí, ahí en el mismo Proverbio 13, pastor, ahorita, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Sí, el hijo sabio, el que ha formado ya ese padre, ese pastor en su hogar, ese sacerdote en el hogar, que va guiando a su hijo hacia esa sabiduría que es el temor de Dios. Ese hijo va a recibir el consejo del padre y puede pasar y llegar a ser adulto, mayor, y siempre va a estar consultando a su padre y siguiendo sus consejos. Entonces es importante, digamos, esa obediencia también de parte del hijo. Claro. ¿Ya? Y eso no... adelante. No va a torcer. Bueno, el otro punto que debemos tener en cuenta en estos métodos bíblicos, que autoridad, pastoreo, viene la centralidad del Evangelio. Centralidad. La centralidad del Evangelio. Si tú tienes un hijo que estás criando a tu hijo, lo amonestas con autoridad, lo crías así, eres su pastor, todo pastor debe tener como centro de su vida a Cristo. Claro. Es decir, alguna vez leía a Martin Lloyd-Jones, se lo cito también, y Martin Lloyd-Jones decía que el mundo se queja y pregunta de dónde está Dios, queriendo decir con esto que el Evangelio no funciona. Y Martin Lloyd-Jones dice: pero ¿cómo van a decir que el Evangelio no funciona si ni siquiera lo han probado? Y creo que el gran problema de las familias, y me refiero no solo a las familias no cristianas, sino a las familias cristianas, es que no han probado el Evangelio. Amén. Y esto lo digo con mucho temor y temblor, porque probar el Evangelio no es decir confía en Dios, pídele a Dios, ruégale a Dios, ama a Dios. No. La centralidad del Evangelio consiste en mostrar a Cristo en tu vida. Cristo que murió por tus pecados, y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos hacer, es decir, vivir de tal manera que le glorifiquemos en todos. Miren, por ejemplo, casi nunca los padres que dicen creyentes, que se dicen ser creyentes, se preocupan por mostrarle la figura redentora de Cristo a los hijos. Padres creyentes, el amor de Cristo, la gracia de Cristo, el poder sobrenatural de Cristo. Incluso, ¿qué consejo le da un padre cristiano cuando su hijo está sufriendo matoneo dentro de la escuela donde va? ¿Qué le dice? ¿Cuál será el consejo? ¿Será que el padre, y voy a citar a Ted Trick nuevamente, le dice: mira, en este caso la Escritura dice: orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que hacen mal? Sí. O que por el contrario le dice: no, defiéndete, porque si no... Claro. Si te pegan, tú también pegas. Tú también pegas, claro. Y uno tiene esa tendencia porque mi hijo, ¿cómo voy a permitir que mi hijo sufra de manos de otro? Pero ¿qué dice el Señor? Aquí es que ser padre realmente no es una tarea fácil. ¿Qué voy a hacer frente a esta realidad? ¿Qué voy a hacer frente a esto? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo? O si la mejor amiga rompe la amistad con ella por alguna cosa, ¿qué le digo a mi hija en este caso?
le digo, no, que no te importe, o por el contrario le digo, trata de restaurarte con tu hermana, llámala a la reconciliación, estimulando más su piedad que su orgullo. Sí. Entonces, cuando hablamos de centralidad del Evangelio, también nos referimos a eso. Entonces tenemos autoridad, pastoreo, centralidad en el Evangelio. Y es importante lo que el pastor le estaba diciendo, y quiero agregar algo más, que debemos cuidarnos muchísimo, de una manera directa o indirecta, llevarlos a considerar a ellos que el Evangelio es algo secundario. Y es prioritario. Sí, porque muchas veces podemos cometer ese error, que perdamos autoridad frente a nuestros hijos por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. Es por eso que es importante que él vea en su padre, que es un hombre que ama al Señor, que es un hombre que le sirve al Señor, el temor de Dios, y que él vea esa intención, sí, de que realmente para su padre Dios es lo más importante y es lo que él va a imitar. Yo también quiero servirle a Dios como mi papá le sirve a Dios. Y fíjate que justamente ese sería el cuarto punto, el tema de la asimilación del Evangelio por parte de los chicos. Y es que nuestros hijos son los críticos más fuertes, sí, que nosotros tenemos. Si les preguntamos algo, el chico te va a decir, pero es que tú también haces esto. Exacto. Sobre todo si nos ven actuando de una manera equivocada, de una manera no bíblica. Entonces, nuestro comportamiento para con ellos tiene que ser un comportamiento muy bíblico, para que ellos puedan realmente tener el deseo de identificarse con nosotros, sentir el deseo de que para que ellos tengan la seguridad de que las afirmaciones del Evangelio son totalmente ciertas, reales. Claro. Por ejemplo, yo veo en la Biblia varios ejemplos. El caso, por ejemplo, de los hijos del rey David. Ninguno pudo cuestionar a su padre. Sí, claro. Ninguno. A pesar de los pecados de esos mismos hijos y del pecado de su padre, de David, sí, claro, ninguno pudo cuestionar a su padre en cuanto a lo que era su responsabilidad como padre. Es decir, estos jóvenes habían asimilado el Evangelio, y nosotros estamos llamados también a instruir de tal manera que nuestros hijos asimilen de una manera clara y poderosa el Evangelio. Sí, eso es la importancia que se tiene de tener a Dios en el centro de nuestro hogar. No el centro, Él es la cabeza, Jesucristo. O sea, basar nuestro hogar, basar la crianza de nuestros hijos en lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Por eso cuán importante es prepararse, pero prepararse en el Evangelio. Sí, está bien que uno se forme y vaya a la universidad y estudie, pero a veces le damos a eso prioridad. Sí, porque yo me quiero educar y voy a la universidad para ser un mejor ejemplo para mi hijo. Y lo último que se deja es formarse en la palabra de Dios. Y cuán fundamental es eso para ser buen papá y buena mamá, y para tener un hogar, una familia, como lo que dice la palabra, y poder formar una mejor sociedad. Yo reitero el deseo y el anhelo y la ambición debe tener cada padre con su hijo, sí, como lo dije anteriormente, que es que mi hijo conozca al Señor. Así y le sirva. O sea, eso debe ser lo más importante, que yo le debo inculcar todo el tiempo, que conozca a Cristo, que le sirva a Cristo. Yo pienso que si el Señor en su gracia y en su misericordia concede ese don, y un padre se puede dar por bien servido. Por bien servido. Ahí sí puede decir, he hecho el trabajo que Dios me ha encomendado y cuán glorioso es. Sí. Y creo que eso nos lleva a la última parte de 5 puntos que quería de pronto tratar hoy, y es entender que todo esto que hacemos debe finalizar en la realidad de que el Evangelio se vive en comunidad. Nuestros hijos deben, con el paso del tiempo, ser capaces de, después de haber sido instruidos, y si el Señor les concede este don maravilloso de la conversión, de compartirlo ellos a la vez con sus hijos. Que no seamos simplemente un buen recuerdo en sus vidas, estemos o no estemos aquí con ellos, sino que
nuestros hijos formen a sus hijos también en el temor de Dios de una manera maravillosa. Ahora que tú dices eso, me acordé del testimonio del pastor Joel Vicky en la conferencia en Cartagena, Sí. donde él contaba cómo su padre todos los días le hacía el devocional a ellos y a sus hermanos, y que cuando su padre viajaba, por los días que viajara ya dejaba un video con el devocional de cada día, y cuando regresaba les preguntaba con respecto a esos devocionales que él le dejó en video. Es increíble de verdad las cosas que el Señor hace, Sí. en hermanos. Sí. Sí, y por eso muchas personas dicen, no, pero es que no hay manual para enseñarnos a ser buenos padres. Y estás equivocado. Estamos equivocados si alguna vez, yo también de pronto lo dije, porque sabes que la Biblia es la mejor guía para nuestra vida, porque es que comienza en mi vida. Ya, y lo que hay ahí, porque de lo que hay en el corazón habla la boca del ser humano, ¿verdad? Ahorita decía el pastor que el corazón es el ser, la esencia de la persona, según lo que dice la palabra. Entonces, si como mamá yo me baso en lo que estoy aquí leyendo la palabra, viviéndola, en mi corazón, en mi boca, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir y qué voy a anhelar para mis hijos? Es lo que está escrito aquí, que sean hijos conforme a lo que dice la palabra de Dios, sí, que sean hijos sabios, porque esa sabiduría que proviene de Él, ese temor, ese deseo de respetar a Dios primero, y vemos esos hijos cómo honra y cumple lo que dice la palabra. Es que hay eso cuando comienza en esa transformación a dejar que Jesucristo sea ese centro de mi vida, ahí se va formando todo para la familia, ¿verdad? Y entonces cuán importante es eso, de buscar, de basarnos en lo que está la palabra. Pastorales, bueno, ya ahorita casi sería muy bueno antes de terminar, es que es un hermoso tema sobre la familia, sobre ese deseo de la gente de estar buscando la paz, de hacer hogares que en realidad exista amor, que exista comprensión, que no ocurran esos hechos violentos, que yo sé que aún aquellas personas a todos les sorprendió y quedaron aterrados y ha sido tema de hablar cómo suceden estos casos, pero sabes que tienes en tus manos, ¿verdad? Este programa está dándose con esa finalidad de que volvamos nuestra mirada a nuestro Creador. Sí, en los Estados Unidos esta semana me gustó mucho algo que pasó. Una cantidad, no recuerdo de cuántos jóvenes cristianos, criados como cristianos, como creyentes, por padres creyentes que aman a Dios, han tomado la decisión de llevar la Biblia a sus universidades, donde las han prohibido. Así es. Y ellos lo empiezan a hacer, fíjate, despertados desde el hogar. Hogares que transforman una sociedad completa. Y uno se queda pensando, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo Dios movió a estos jóvenes? Los movió a través de una formación bíblica desde su casa. Yo no sé si estos jóvenes fueron formados en casa, como tal vez haciendo homeschooling, o si se formaron en la educación pública en los Estados Unidos. El asunto es que ellos, con corazones transformados, han empezado a llegar a la universidad para nuevamente hacer una reevangelización de la nación, y creo que es un ejemplo muy maravilloso para nuestras vidas, un ejemplo hermoso de lo que realmente estamos nosotros llamados a hacer. Amén. Bueno, pastor, pero también vamos a invitar a nuestros oyentes, aquellos que no se congregan en una iglesia, vamos a invitarlos a nuestra iglesia bautista reformada, salvación y vida eterna. Pido, pastor, que dé los servicios. Por supuesto, con todo el gusto. La Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna se encuentra ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. Repito, carreras 53, número 5977, local 1. Los servicios son
El día domingo iniciamos a las 9:30 la escuela dominical. El tema que estamos tratando en la escuela dominical es el tema de la ideología de género. Es un tema actual y que nos gustaría que nos acompañaran. El sermón estamos exponiendo versículo a versículo la carta a los hebreos, y el tema que estamos tratando es la superioridad de la fe. Sí, los días martes y jueves tenemos discipulados también en la misma dirección. Carrera 53, número 5977, local 1, a las 7 de la noche iniciamos. Y los días miércoles tenemos servicio de estudio, de oración y estudio bíblico. En el estudio bíblico estamos estudiando el libro de Isaías, un libro muy actual, aunque Isaías haya sido un profeta del siglo VIII, pero es un libro de verdad bastante actual, que nos enseña a ver cómo Cristo es nuestro centro, aún en medio de una sociedad que se ha paganizado. Y los días sábados, a partir de las 4 de la tarde, tenemos nuestro seminario. Estamos estudiando 2 asignaturas, el Seminario Bautista Reformado, que tiene un convenio con MINS, con el Miami International Seminary, y estamos dando 2 asignaturas que son Ministerio Juvenil y Escatología Bíblica. Entonces, esas son básicamente nuestras actividades. También pueden informarse entrando a nuestra página www.ibrsalvacionyvidaeterna.org, www.ibrsalvacionyvidaeterna.org, o en Facebook nuestra página Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Una página muy muy buena, encontrarás prédica y estudios de la palabra, y también te invitamos a través de el YouTube y Facebook, puedes encontrar este programa únicamente colocando Alto y Sublime, y ahí tú puedes ver desde el programa número 63. Así que si te perdiste los anteriores, te invitamos a que abras, y lo mismo te invito a que veas, que escuches en las páginas de la iglesia esas prédicas que yo sé que son de edificación para tu vida, para tu hogar. Necesitamos, queremos una sociedad mejor, queremos un país que tenga paz, y sabes que esa paz solo la da Jesucristo. Esa paz, Jesucristo es el único camino, Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor te está invitando, y de pronto mucha gente habla de que se están acercando final de los tiempos, que hay señales de lo que se está mostrando en la naturaleza, pero la gente se queda nada más en eso y queda no pensando, pero el Señor te está dando oportunidades, ¿sí? Oportunidades para que volvamos nuestra mirada a nuestro Creador, porque Él dice que si te arrepientes, Él te recibe y te dará una nueva vida espiritual, porque estamos vivos físicamente, pero necesitamos esa vida espiritual que solo nos da a través de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y eso es la invitación que te está haciendo hoy a través de este programa el Señor, Alto y Sublime. Que seas ese buen padre, esa buena madre, conforme a la voluntad de Dios.